quiero invitarte a que cantemos juntos al Señor un nuevo aleluya. Así, no te quedes callado, acompáñanos. Puedo oír el nuevo canto que a nuestro Salvador elevamos, cada nación y cada pueblo cantaremos un nuevo aleluya. Yeah. Cantaré a las naciones de su amor, libertad y esperanza, y al Señor daremos gloria, cantaremos un nuevo aleluya. Yeah. Cantar al Señor, cantar su amor nunca te dejará. Cantar y adorar al Señor, cantar. Yeah. Cantaré a las naciones de su amor, libertad y esperanza, y al Señor daremos gloria, cantaremos un nuevo aleluya. Yeah. Cantar al Señor, cantar su amor nunca te dejará. Cantar y adorar al Señor, cantar. Yeah. Oh, 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 yeah. Al Señor cantar, al Señor cantar. Yeah. Al Señor cantar, al Señor cantar. Todo pueblo, toda lengua, toda raza y toda nación cantarán un nuevo aleluya al Señor. Tú y yo también. El coro de nuevo para exaltar el nombre del gran yo soy. Cantar al Señor, cantar su amor nunca te dejará.
soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Buenas noches, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra reunión general de iglesia de media semana. Qué bueno que hemos podido conectarnos por este medio. Hoy hablaremos acerca de Celebremos a Jesús. Hoy tenemos 23 de diciembre, estamos a pocas horas de poder recordar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y quisiera que ahí donde estamos podamos inclinar nuestros rostros y me puedan acompañar en oración. Dios, gracias por esta noche, gracias por haber puesto en el corazón de todos y cada uno el deseo de conectarnos. Háblanos a través de tu palabra y pon el deseo en nuestros corazones de poder vivir de acuerdo a ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad el 24 de diciembre del 2019 de leer un artículo que fue publicado en Diario El Heraldo, donde se hablaba acerca de los países en el mundo donde se prohíbe la celebración de la Navidad. Y se hablaba acerca de 9 países. Y hoy día es muy común escuchar de casos judiciales, es muy común escuchar de leyes que se aprueban con el fin de eliminar la Navidad. Y no importa lo que las personas hagan, no importa lo que las personas digan, no importa las leyes que se aprueben, lo cierto es que nadie va a poder cambiar el impacto que el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo hizo en el mundo. Y cuando nosotros pensamos en ese momento, cuando nació nuestro Salvador, allá en ese establo, a las personas humildes que lo rodearon y ese humilde pesebre que era hasta prestado, de verdad que ese nacimiento fue el más importante de la humanidad.
En el mundo al día nacen 373,000 personas. Pero el nacimiento más importante en la historia de la humanidad fue el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo, vivió entre nosotros, creció como un niño normal, trabajó como un carpintero, pero Él tenía un propósito y una razón por la cual venir a este mundo, y era el de redimir a la humanidad. Entonces, cuando pensamos en la Navidad es un recordatorio de nuestra salvación. Y hay un pasaje en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículos del 15 al 20 de Colosenses, donde se describe a este niño que nació, a nuestro Salvador Jesucristo. Y veamos lo que dice Colosenses en el capítulo 1, versos del 15 al 20. Y dice el verso 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dice el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, dice el verso 17, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto, dice el verso 19, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y concluye el verso 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Imagínense, cuando pensamos en ese niño que nació, llamado Jesucristo, nuestro Salvador, y todo lo que Colosenses 1 del 15 al 20 describe acerca de Él. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y dice que por medio de Él, Dios reconcilió todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando pensamos en la Navidad, es importante preguntarnos, ¿por qué celebramos a Jesús en esta Navidad? Y hay 3 razones del por qué ustedes y yo celebramos a Jesús en Navidad. La primera razón que podemos señalar es, número 1, el escenario humilde de la Natividad fue la escena milagrosa. ¿Y por qué decimos que ese escenario humilde de la Natividad fue la escena milagrosa? Porque el nacimiento de Jesucristo no fue impresionante, según el criterio humano. ¿Y por qué decimos que no fue impresionante? Por la manera en cómo sucedió. O sea, fue en un establo de animales, un establo lleno de estiércol de animales, un establo sucio, un establo maloliente. No había un lugar donde Jesucristo pudiese nacer, así que lo único que había disponible era un establo. Y fue puesto en un pesebre hasta prestado. Entonces, cuando pensamos en ese nacimiento, no fue algo impresionante, humanamente hablando. Y lo que esto nos deja ver es que el valor de una persona no lo determina aquellas cosas que lo rodean. Lo que esto nos deja ver es que los caminos de Dios no son los nuestros. O sea, el valor de Jesucristo no era las circunstancias que lo rodearon al momento de su nacimiento. Lo que Dios tenía planeado era totalmente diferente a lo que nosotros creíamos o nos imaginábamos. Porque las personas de la época pensaban que Jesucristo iba a nacer en un palacio y no en un sencillo y humilde
pesebre. Y aunque a simple vista el nacimiento de Jesucristo pareciera que fue común y corriente, lo cierto es que fue un nacimiento milagroso. ¿Y por qué decimos que fue un nacimiento milagroso? Por la forma en cómo sucedió, por la manera en cómo se dieron las cosas, por la forma en cómo fue concebido a través del Espíritu Santo, por la manera en cómo Dios planeó que sucediera. Y cuando pensamos de manera humana, nada de esto puede ser explicado humanamente hablando. Solamente debemos aceptar por medio de la fe la manera en cómo se dio el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y por eso es que decimos que una de las razones por las que celebramos a Jesús en Navidad, en primer lugar, es por ese escenario humilde de la Natividad. Por ese escenario humilde de la Natividad que fue la escena milagrosa. Algo nunca imaginado, algo nunca previsto, pero así Dios lo ideó y así Dios lo decidió. Y todos aquellos que por fe hemos aceptado este hecho, todos aquellos que por fe hemos entendido que Jesucristo nació para perdón de nuestros pecados, y todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, vamos a recibir a través de este milagroso nacimiento el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna y sobre todo la esperanza de que un día estaremos en el cielo, al lado de Dios. Así que una de las razones por las que celebramos a Jesús es por el escenario humilde de la Natividad que fue la escena milagrosa. La segunda razón es porque todo cambió gracias al nacimiento de Jesucristo. Y en este punto es importante recordar que la Navidad no gira en torno a los regalos, que la Navidad no gira en torno a la comida, la Navidad no gira en torno a la diversión. Lamentablemente muchas personas valoran la Navidad de acuerdo a estas situaciones que hemos mencionado, la comida, las fiestas, los regalos. Hay quienes creen que la Navidad no tiene sentido si no hay que estrenar, si no hay que comer, si no hay una fiesta para celebrar, si no hay bebida, porque ese es el significado que se le ha dado a la Navidad. Pero celebramos a Jesús en Navidad porque todo cambió gracias al nacimiento de Jesucristo. Porque sin ese bebé en ese pesebre no hubiese habido una cruz, ni hubiese habido una resurrección, ni hubiese habido una esperanza de salvación y una esperanza de vida eterna. Todo cambió en ese momento en el cual Jesucristo fue concebido a través del Espíritu Santo en el cuerpo de una virgen llamada María. Gracias a ese nacimiento cambió la historia de la humanidad. Gracias a ese nacimiento es que tú y yo podemos tener la esperanza de la salvación y la vida eterna. Así que la Navidad nos recuerda nuestra salvación. La Navidad no es regalos, la Navidad no es comida, la Navidad no son estrenos, la Navidad no son fiestas, la Navidad no es alcohol. Celebramos a Jesús en Navidad. Y una de las maneras como podemos celebrar a Jesús en Navidad es entendiendo que tú y yo somos pecadores, entendiendo que el pecado nos separa de Dios, entendiendo que la paga de nuestro pecado es la muerte, entendiendo que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida, y que nadie va a poder hasta el Padre si no es a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así que celebramos la Navidad en segundo lugar porque todo cambió gracias al nacimiento de Jesucristo.
Y la tercera razón del por qué celebramos la Navidad es porque la Navidad revela la obra de Dios. Cuando nosotros pensamos en lo que sucedió en Navidad, es importante que tú y yo no descartemos a la escena del pesebre y no dejemos de considerarla como una mera decoración. Lamentablemente eso pasa hoy en día. Se ha vuelto una tradición, se ha vuelto una costumbre, tenemos que hacer el árbol, tenemos que armar el pesebre, tenemos que poner las luces, pero nos olvidamos del significado que hay detrás de todo ello, de todo lo que esto implica, de todo lo que esto conlleva. Y la Navidad revela la obra de Dios porque es una representación de los caminos de Dios, los cuales en su palabra leemos y entendemos que los caminos del Señor son más altos que los nuestros, que su obra en nuestra vida siempre es perfecta, que su obra en nuestra vida siempre es santa, que su obra en nuestra vida siempre es recta, que su obra en nuestra vida siempre es pura, que su obra en nuestra vida siempre es verdadera. Dios nunca se equivoca, aunque Él permite situaciones que no son de nuestro agrado, como lo que hemos pasado en este 2020. Nadie esperaba esta pandemia, nadie esperaba estas dos tormentas que afectaron nuestro país. Hoy día hay muchas personas que en esta Navidad tienen recuerdos que no pueden olvidar porque perdieron a un ser querido, porque perdieron sus casas, porque perdieron sus bienes. Pero lo cierto es que cuando en Navidad celebramos a Jesús, una de las razones del por qué lo hacemos es porque la Navidad revela la obra de Dios. Y la obra de Dios, nunca debemos olvidar que nuestras vidas, aún en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando, siempre va a ser perfecta, santa, recta, pura y verdadera. Y sucedió en la Navidad. María y José posiblemente no entendían lo que estaba pasando en el momento que fue concebido Jesucristo en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Pasaron por situaciones difíciles. José creía que María lo había traicionado, le había pagado mal, incluso estuvo a punto de querer apedrearla, porque eso era lo que la ley de su época mandaba. Resulta que tienen que salir de donde estaban y ir a Belén, y ahí nace el niño, y el niño no habían condiciones para que él naciera, no había un aposento, no había una posada donde él pudiese nacer, sino que tuvo que nacer en un establo, en una situación, se podría decir, deprimente. Pero Dios ya tenía todo planeado de esa manera, porque Dios nunca se equivoca. Y con todo lo que ha pasado en este 2020, nosotros podemos darnos cuenta de eso. O sea, lo que ha sucedido en este 2020 no está fuera del control de Dios. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y si hemos llegado hasta finales de este 2020 es porque Dios tiene algo más para nosotros en el 2021. Y en todo lo que hemos pasado en este 2020, Dios nos ha cuidado. Mientras enfrentamos el dolor, mientras enfrentamos las dificultades, mientras enfrentamos el sufrimiento, hemos podido ver su cuidado, hemos podido ver su gracia, hemos podido ver su bondad, hemos podido ver su amor, hemos podido ver su misericordia hacia nosotros que nunca fallan. Así que tú y yo no podemos depender de la opinión del mundo, no podemos depender de nuestro propio razonamiento para entender lo que Jesucristo hace en nuestra vida. Pero sí podemos confiar en su perfecta, en su santa, recta, pura y verdadera voluntad para nuestras vidas. Así que no importa las circunstancias que hoy estemos enfrentando,
No importa las circunstancias que enfrentemos mañana, lo que sí podemos estar seguros es que nuestro futuro están seguros en Jesucristo. Así que, hermanos, celebremos a Jesús en esta Navidad. Y la razón por la cual tenemos que celebrar a Jesús en esta Navidad es, número uno, porque el escenario humilde de la Natividad fue la escena milagrosa. Ese milagro de ese nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, ese milagro que no es comprensible humanamente hablando, cambió el destino de la humanidad. Todo cambió gracias al nacimiento de Jesucristo. Hoy tú y yo podemos tener una salvación y una vida eterna. Y eso es lo que tenemos que celebrar. La Navidad revela la obra de Dios. Vemos que las cosas sucedieron no como el mundo esperaba ni creía, sino como Dios lo tenía planeado. Este 2020 nadie lo planeó como se esperaba y como sucedió. Pero en medio de todo, fue un año lleno de oportunidades para hacer una mejor versión de nosotros, porque la Navidad revela la obra de Dios. Dios nos dio la oportunidad de poder crecer como personas, como hijos suyos, como padres, como esposos, como hijos, como amigos, como hermanos en Cristo, porque fue un año de oportunidades, aunque fue lleno de dificultades, de pruebas y de tribulaciones, fue un año de oportunidades que Dios nos dio. Así que, hermanos, celebremos a Jesús en esta Navidad. Y antes de orar, yo quisiera que si tú que estás ahí al otro lado de la pantalla no has entendido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, si tú aún no has puesto tu fe en Jesucristo, si tú aún no has reconocido a Jesucristo como el Salvador de tu vida, porque la Biblia dice que somos pecadores, que el pecado nos separa de Dios, que la paga del pecado es muerte, pero de tal manera te amó Dios, me amó a mí, que dio a su Hijo unigénito para que si tú y yo creemos en Él, podamos ser salvos y tener vida eterna. Y quisiera que podamos orar ahí donde estás para que puedas aceptar a Jesucristo esta noche. Así que acompáñenme en oración y acompáñame en oración si usted no ha aceptado a Jesucristo y digamos junto al Señor: Dios, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nuestros pecados. Gracias porque Él nació, gracias porque Él murió, gracias porque Él resucitó para darme salvación y vida eterna. Y en este momento, Dios, lo acepto como mi único y suficiente Salvador. Padre, y te pido que me ayudes a poder vivir para honrar y glorificar tu nombre. Te lo digo y te oro en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Y como una reflexión final, quiero que leamos Isaías 9:6, donde dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La Navidad nos recuerda nuestra salvación. Celebremos a Jesús en esta Navidad, y la manera de celebrarla es recordando su nacimiento, el cual fue con el propósito de salvarnos. Vivamos agradecidos por eso. Y la manera de agradecerle es poder compartiéndole a todas las personas a nuestro alrededor, personas con las cuales tengas contacto en esta Navidad y en este fin de año. Pueden ser familiares, pueden ser vecinos, pueden ser amigos. Ya sea que lleguen a tu casa, ya sea que a través de Zoom se reúnan con ellos. Celebremos a Jesús recordándole que la Navidad recuerda nuestra salvación. Feliz noche, hermanos. Y un abrazo a todos, feliz Navidad a todos, feliz Año Nuevo, y que este 2021 podamos vivir para dar honra y gloria a nuestro Salvador y Señor Jesucristo.
Hermano, gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado juntos esta noche en esta nuestra reunión de iglesia de media semana, y te esperamos el próximo sábado en nuestra reunión de fin de semana a las 6 de la tarde. Feliz noche. Abrazos a todos.